Buenas tardes a todos, a todos y todas, como acaba de escribir Fernando Valladares. Bienvenidos a esta sesión de presentación del grado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Salamanca. Mi nombre es Fernando Rodríguez y soy decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, que es el centro que imparte esta titulación de grado, junto con otro grado en Ingeniería Agrícola y dos másteres oficiales, másteres universitarios, un máster en Ciencias Ambientales y otro máster en Ingeniería Agronómica. El objetivo de hoy es hacer una breve presentación de la carrera, del grado en Ciencias Ambientales, pero bueno, pues más que presentar administrativamente en qué consiste el grado, pues lo que queremos es que conozcáis algo más sobre este grado, que sepáis qué ofrece, que sepáis qué requiere, un poco más por lo menos, que sepáis para quién va dirigido, que sepáis en definitiva si es el adecuado para vosotros. Nosotros intentaremos justificar que sí lo es, que sí es el adecuado, pero lógicamente dependiendo de que encaje con vuestros intereses. En vez de exponer lo que es el plan de estudios y lo que son los requisitos administrativos, que es algo que en cualquier caso habrá que hacer y que tenéis más medios vosotros para hacerlo, lo que vamos a hacer en esta sesión es contar con tres expertos del campo medioambiental para que nos expongan su visión sobre, les hemos planteado la pregunta de por qué es interesante estudiar un grado en ciencias ambientales. Entonces, ellos nos van a tratar de contestar a esta pregunta. Si vosotros tenéis alguna pregunta que hacer, lo podéis hacer por el chat y bueno, pues cuando se hayan hecho las tres presentaciones, a continuación pues podemos revisar esas preguntas sobre el grado y bueno, pues que nuestros invitados traten de contestarlas. Me he saltado mi propia presentación, porque mi propia presentación va a ser la menos interesante de todas desde el punto de vista académico o del conocimiento, pero es una presentación sobre las características que tiene el grado, los créditos, bueno, la organización de las materias en los distintos cursos, y es una información, digamos, menos interesante que la que van a dar nuestros invitados, pero bueno, que también para vosotros me imagino que ahora también será útil. Bueno, entonces, sin más, pues voy a presentar a los dos primeros invitados. Nos falta el tercero, que se va a conectar aproximadamente dentro de 20 minutos, pero tenemos ya con nosotros conectados a Adrián Escudero, que es catedrático de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, y a Fernando Valladares, que es profesor de investigación del CSIC. Entonces, a ellos les hemos dicho que piensen sobre esta pregunta y que nos den su interpretación. Por lo tanto, lo único que voy a hacer yo es agradecerles enormemente su presencia virtual en este foro y ceder la palabra, me parece que a Adrián Escudero en primer lugar. Sí, creo que es el turno que hemos organizado. No sé si subir, tengo una presentación, no sé si la puedo compartir y así vamos más directamente. Perfecto. No sé si tendrás algún problema porque no sé si tengo que autorizarte o Sí, no. tienes que habilitarlo tú. Vale. Yo creo que es en Entonces, participantes. de acuerdo. Aquí estás entonces. Me imagino que ya estarás habilitado. ¿Puede ser? A ver si me deja ahora. Sí, veo aquí. Ok, ya estás. Bueno, esta no. Voy a ir muy rápido, no os asustéis. Vale, bueno, pues en primer lugar, encantado de estar aquí. Gracias, Fernando, por esta posibilidad. Esto de hacer proselitismo por las cosas que nos encantan y sobre todo en este momento que vivimos estas urgencias planetarias de todo tipo, todas relacionadas, el cambio global, la pérdida de diversidad biológica y, en fin, esta situación de normalidad pandémica que estamos viviendo, pues
pues hacen, si cabe, más urgente la necesidad de rogar, pedir que la gente trabaje en estos ámbitos y se forme en estos ámbitos. Realmente el futuro de toda la humanidad pasa porque seamos capaces de enfrentarnos a estos problemas que tenemos ahora mismo delante. Bueno, en primer lugar, os quería decir, yo soy ecólogo y os quería decir que probablemente no sabéis que además de que nuestro país es muy bueno en algunas cuestiones de gran calado y muy importantes para el avance de la humanidad, como puede ser el fútbol. Nuestro país también es muy potente y muy visible en aspectos relacionados con la ciencia. Y uno de los campos en los cuales la visibilidad es mayor es todo lo que tiene que ver con ciencias ambientales y ecología y biodiversidad en general. De manera que una de las primeras razones para estudiar esta es porque este país es muy bueno jugando al fútbol, pero también es muy bueno haciendo ciencia en estos aspectos. En segundo lugar, creo que es importante que haya gente como vosotros que pueda estudiar y dedicarse a esto simplemente porque hay una crisis, como os intentaré contar ahora rápidamente, de pérdida de biodiversidad realmente importante. Y esta pérdida de biodiversidad es crítica porque está relacionada directamente con nuestro bienestar. Y algunas cuestiones como las que seguro que Fernando os va a contar relacionadas con la zoonosis, Fernando Valladares, pues tienen que ver también con esta pérdida de diversidad. De manera que la diversidad no solo es, como a mí me gusta decir, pues el placer estético de estar en lugares increíbles y con una biodiversidad espectacular, o la necesidad de conservar estas especies emblemáticas, carismáticas, espectaculares, como nuestro maravilloso lince ibérico, o la necesidad que tenemos de conservar toda esta diversidad desarrollada como consecuencia de la actividad o de la interacción entre el hombre y algunas especies que cultivamos, como toda esta enorme diversidad que veis aquí de patatas, sino también es la diversidad que encontramos en todos nuestros campos y en nuestro medio. Y probablemente no sabéis que solo, por ejemplo, a nivel de España, no voy a entrar a detallaros esta diapositiva para no aburriros, pero solo deciros que aproximadamente casi un 10% de la flora ibérica tiene problemas de conservación y más de un 5% tiene problemas de conservación extremos. 408 especies están catalogadas como en peligro crítico de extinción o en peligro de extinción, ¿vale? Y 21 especies ya se han extinguido, es decir, sabemos que las hemos llevado fuera del tablero, ¿de acuerdo? Y esta diversidad no solo está en nuestra península ibérica, que sería uno de estos lugares que llamamos de diversidad calientes, sino que hay un montón de lugares en el planeta. Y lo que puede parecer más sorprendente es que ni siquiera sabemos lo que hay en muchos de estos lugares. Puede parecer increíble, pero sigue siendo necesario hacer expediciones para intentar saber la diversidad que tenemos en el planeta. Y lo más grave de todo es que probablemente no lleguemos a tiempo, porque buena parte de estos lugares, estos sitios increíbles de diversidad, pues están desapareciendo. Y habréis oído hablar del cambio global, ¿no? Que seguramente os comentará también Fernando Valladares con más detalle. El cambio global es todas esas afecciones sobre los sistemas naturales que son consecuencia de la actividad nuestra, de la actividad del hombre. No voy a detallaros la diapositiva, pero estos son todos los motores de cambio global que están sobre la mesa, de los cuales probablemente el más llamativo es el que tiene que ver con el calentamiento y el efecto invernadero producido por esos gases que emitimos de manera absolutamente descontrolada y que está produciendo cambios. Es sorprendente que todavía tengamos gente que dice que no cree en el cambio global, o como llamamos el otro día a ese diputado de Vox, pues tenemos que oír estas cosas como que el calentamiento le vendrá bien a algunas especies porque que él sepa hay más gente que muere de frío que no de calor. En fin, sorprendente. Bueno, pues algunos de los primeros lugares donde se encontraron evidencias de este calentamiento global, probablemente no lo sabéis, pero fue aquí en España, en la Sierra de Guadarrama, desplazamientos altitudinales de la vegetación como consecuencia de ese calentamiento. Y no solo ha afectado a las plantas, también sabemos que ha afectado a grupos completos de otros organismos, como pueden ser las mariposas diurnas, que tenéis aquí.
Y también sabemos que se han producido desacoples entre las diferentes especies, desacoples tróficos como consecuencia del calentamiento. No voy a entrar a explicaroslo porque nos llevaría mucho rato. Si hay alguna pregunta, pues lo podemos ver después. Y están desapareciendo muchas cosas, ¿eh? Algunas emblemáticas, como tenemos aquí, el bucardo, esa capra pirenaica, su especie pirenaica del Pirineo, que desapareció ahora unos 20 o 25 años, o algunas especies más inconspicuas, menos llamativas, no tan emblemáticas, como puede ser esta pequeña Clipeola ariocarpa, que es una planta endémica de la península que desapareció hace muy poco tiempo. ¿Y es todo lo que perdemos igual? Bueno, pues aquí tenéis el oso cantábrico, que es un drama, su pérdida, pero no deja de ser una subespecie de una especie ampliamente distribuida en todo el hemisferio norte. Sin embargo, fijaros lo que os traigo aquí. Esto es una agadoria, es una planta de un género exclusivo, es decir, una historia evolutiva particular que solo vive en esto que estáis viendo aquí. Esto es en la Sierra de Gádor, en Almería. O lo que tenéis aquí arriba, esta pequeña planta que no tiene más allá de 10 centímetros, es Girocarium oppositifolium, y esta es una planta endémica de León, donde solo quedan 4 poblaciones. Y es, de nuevo, una historia evolutiva completamente diferente de todo lo demás. Es un género que tiene solo esta especie. Bueno, pues estas son las cosas que estamos perdiendo. ¿Y es eso relevante? Pues desde luego en algunos casos la conexión con nosotros es directa, ¿eh? Por ejemplo, aquellas especies de las cuales hemos extraído moléculas que son utilizadas en tratamientos de enfermedades de todo tipo. Os traigo aquí el caso del Taxol, que se extrajo de un tejo norteamericano y que es probablemente la herramienta terapéutica más potente que tenemos o hemos tenido en los últimos años para luchar contra el cáncer de mama. La pérdida de especies, además, no es un acontecimiento puntual. Se pierden especies y ya está, sino que las especies están integradas, formando redes complejas, como si fueran relojes, donde cada piececita es imprescindible para el funcionamiento de todo el reloj. En el momento que se produce la pérdida de una de esas piececitas, el reloj de forma global deja de funcionar. Se produce un colapso. De manera que cuando hay defaunación, generalmente se produce una simplificación del sistema. Cuando se pierden los grandes animales de los sistemas naturales, se suele predecir una pérdida en cascada de la diversidad biológica. Probablemente hace 2 o 3 días salió en los medios una noticia de un trabajo científico que hablaba precisamente de que los sistemas naturales que siguen funcionando bien no llegan a ser ni un 2% de todo lo que hay sobre el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los que parecen que están bien, en realidad se ha producido una defaunación que les hace que funcionalmente no sean lo mismo. ¿Y eso es importante para nosotros, todas esas pérdidas? Pues sí, porque son muchos los servicios ecosistémicos que nos da la diversidad. De todo tipo, muchos relacionados con la nutrición, pero también con el reciclado de nutrientes, con la fertilidad de nuestros campos, con el aire que respiramos, con un montón de cuestiones que dependen directamente de la diversidad biológica. Por eso es importante que sepamos que esa pérdida es crítica para nuestro futuro. Algunos de los servicios ya os los he comentado, por ejemplo, pues todo el ciclado de nutrientes en los ecosistemas, la fertilidad de los suelos, toda la capacidad de los sistemas naturales de regular los flujos, pero también cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural, como os decía antes, ¿no? Todo ello hace que la diversidad sea un elemento clave para el bienestar de nuestras sociedades. Por eso me gusta colocar este árbol para recordar que necesitamos ambientalistas y gente que sea capaz de poner sobre la mesa esa conexión que hay entre la biodiversidad y la salud, y como veremos más adelante, también del crecimiento y de la economía. Y en ese sentido, ahí tenéis a vuestro decano, Fernando Rodríguez, que es probablemente uno de los economistas relacionados con estas cuestiones de crecimiento verde más importante de nuestro país. Cuando hablamos de equilibrio entre el desarrollo
y la biodiversidad y la naturaleza, estamos hablando también de justicia social, de crecimiento equiparable de todos nosotros, ¿no? Por eso es muy importante que hagamos esta conexión entre biodiversidad, economía, desarrollo, bienestar. En fin, que lo que necesitamos, y por eso es importante que haya gente como vosotros que se apunte y que quiera estudiar este tipo de cuestión, necesitamos gente crítica. Y tal como decía Hipatia de Alejandría, la ciencia es dudar, no creer o tener fe. Es importante estudiar este tipo de cuestiones para tener ciudadanos que sean críticos, ciudadanos que sean capaces de filtrar, utilizando la razón, toda la información que les llega, para que seamos capaces de prosperar y tener un equilibrio más sano con el planeta. Y finalmente, os quería decir que sí, que todo eso está muy bien, pero que además algunos estamos en esto porque en el fondo nos gustan las cosas, las mismas cosas que nos gustaban cuando éramos pequeños. Y que esto nos ha permitido además dedicarnos a recorrer un montón de lugares por todo el planeta haciendo ciencia y explorando cuestiones relacionadas con ecología y biodiversidad. Aquí tenéis algunos ejemplos de los lugares tan maravillosos donde hemos tenido oportunidad en el desempeño de nuestro trabajo de estar. Y eso es todo para esta introducción. Venga. Bueno, muchas gracias, Adrián. Fernando, vamos contigo. Muy bien. Permíteme compartir la pantalla. Vamos a ver si... Yo creo que ya deberías poder, ¿no? Ya puedo. Allá voy. A ver, ahora aquí. Bueno, quería comenzar recordando que el día 18 de febrero de este mismo año fue un gran día. Muchos recordaréis la felicidad de la NASA y los miles, si no millones, de personas que siguieron en directo cómo el Perseverance se posaba sobre la superficie de Marte. Indudablemente, detrás de eso hay un tremendo logro tecnológico. Y hoy mismo, con el primer vuelo de un objeto humano en la atmósfera de otro planeta que no sea la Tierra, es también otro gran día. Hoy es otro gran día de celebración tecnológica. Sin embargo, que sepamos, hoy por hoy la Tierra sigue siendo nuestro único planeta viable y posible. Todo lo demás son futuribles. Y la vida, en realidad, nuestra propia vida, depende de unas condiciones muy concretas en una capa muy fina de ese gran planeta que es la Tierra, ¿no? Pues lo que ocurre en la biosfera, en esa capa tan estrecha, es lo que determina que nosotros podamos seguir vivos sobre este planeta, de momento el único que tenemos. La verdad es que la biosfera aún no la entendemos muy bien. Es muy compleja, hay muchos actores y actrices, hay muchos procesos ecológicos, muchas interacciones, pero sabemos lo suficiente para decir que la estamos alterando nosotros, paradójicamente poniendo en riesgo no solo nuestro bienestar, sino nuestra propia supervivencia como especie. Para poner algunos números de nuestro impacto sobre la Tierra, este trabajo que se publicó a finales del año pasado por Ella Cham y colaboradores en la revista Nature muestra cómo la masa global de los productos inertes generados por el ser humano es ya mayor en la biosfera que su equivalente natural y vivo. Así que la antropomasa es ya mayor que la biomasa, posiblemente desafiando el mismo concepto de biosfera, la capa de la vida. Aquí veis los plásticos representando 8 gigatoneladas frente a todos los animales del mar y de la tierra, que son la mitad, 4 gigatoneladas. O en edificios e infraestructuras, 1.100 gigatoneladas frente a las 900 gigatoneladas que representan árboles y arbustos. Hay un desbalance que justo a finales del año pasado se calcula que se sobrepasó a favor de toda la antropomasa. Esta es la gráfica original del trabajo, de donde se ve la biomasa ligeramente disminuyendo durante el último siglo, pero sobre todo el crecimiento exponencial de la masa creada por humanos, compuestas de plásticos, metales, asfalto, ladrillo, grava y cemento. Ahora sabemos que una cosa muy pequeña y muy simple, como es un coronavirus,
provocó que 3.000 millones de personas quedaran confinadas en sus casas. Algo salió mal. Indudablemente las dimensiones de la tragedia que todavía vivimos indican que algo en nuestra biosfera fuera de lo normal ocurrió. Lo hemos ido reconstruyendo pieza a pieza. Los científicos sabemos parte de lo que ocurrió, otras cosas todavía no están completamente conocidas, pero sí sabemos que, por ejemplo, perdimos una de las funciones que normalmente realiza un ecosistema bien conservado, que es protegernos. Protegernos ante riesgos de zoonosis, de enfermedades infecciosas de origen animal que acaban saltando a la especie humana. Sabemos que hay 3 mecanismos, hay 3 formas por las cuales la biodiversidad nos puede proteger, bien por los controles demográficos, los controles poblacionales que se establecen entre las distintas especies que hay en un ecosistema, y alguna de esas especies puede ser portadora, o varias de esas especies pueden ser portadoras de virus o de bacterias peligrosas para la especie humana, y quedan controladas esas especies portadoras por sus interacciones con las demás especies. Hay un grano más fino de biodiversidad, que es la diversidad que tiene lugar entre especies parecidas, especies, por ejemplo, de roedores o especies de aves que comparten al patógeno. Al compartir el patógeno, se establece entre ellas una especie de cortafuegos que atenúan las posibilidades de contagio, que disminuyen la cantidad de virus o bacteria que hay en el ambiente, y por eso este mecanismo de la biodiversidad, de grano un poquito más fino que el anterior, se conoce como mecanismo de dilución. Y finalmente hay un mecanismo más fino todavía, que es el que tiene la diversidad genética, y que se denomina amortiguación, y que lo podemos entender perfectamente sin más que ver cómo el coronavirus en la especie humana tiene desde personas que son completamente asintomáticas hasta personas que fallecen, y parte de esas diferencias son debidas al estado de salud o al género, pero otras son debidas a la genética, a diferencias genéticas. Así que la biodiversidad genética, aunque todavía no entendemos todo, sí entendemos suficiente para decir que nos protege y que cumple unas funciones que a veces no conocemos hasta que dejan de operar. Una pandemia es algo tan viejo como el ser humano, especialmente desde el Neolítico las estamos sufriendo, pero es el resultado de muchos factores. Normalmente no es un único factor. En ocasiones tenemos una fuerte incidencia de la deforestación, de la pérdida de algunas especies clave, también de esa manipulación ilegal de especies, esos mercados sin condiciones sanitarias. Todo esto amplificado o modificado por el cambio climático directamente o a través de los vectores, pero también la producción de carne intensiva en granjas de cerdos o de aves, todo un cúmulo de factores que en ocasiones hacen disparar a un determinado patógeno o a otro, y ya con la globalización la cuestión se vuelve normalmente difícil de controlar. Ahora os voy a pasar a un segundo escenario. Canal de Panamá, una obra de ingeniería para estar francamente orgullosos. Permite a los barcos recorrer en 10 horas lo que de otra manera tendrían que circunnavegar toda América y invertir más de un mes. La obra de ingeniería, que ya tiene más de un siglo, permite a los barcos pasar el istmo de Panamá y cruzar desde el Caribe hasta el Pacífico. Creo que quien más, quien menos, todo el mundo ha oído hablar del Canal de Panamá. Pues estuvo a punto de perderse. Estuvo a punto de perderse completamente, porque realmente el crecimiento de Panamá, en parte debido al propio canal, favoreció el desarrollo a la vieja usanza, que pasa por deforestar. Y al deforestar intensivamente todos los alrededores del canal, porque una parte del país se sitúa en torno al canal, pues se acababa el agua. Como bien decía Domingo Espinosa en un artículo hace ya algunos años, cuando los montes se acaban en Panamá, el agua también. El Parque Nacional del Río Chagres fue clave en este sentido, y se reinvirtieron las tornas, se le dio importancia a la naturaleza frente a la grandísima obra de ingeniería que supuso el canal. Gracias a este cambio radical y decidido en qué iba primero, si el canal o el bosque, se pudo salvar el canal. Y finalmente os quiero trasladar a otro ecosistema, uno de los ecosistemas más interesantes, más diversos, los manglares, pero también uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. Las estimas más conservadoras dicen que se ha perdido el 25%. He leído estadísticas más recientes que hablan ya de más de un 34-35%. Un tercio aproximadamente de los manglares ya no están. Para conservarlos hay un montón de parques nacionales, de zonas protegidas, por ejemplo en Colombia, en San Andrés, pero os quiero poner esta imagen de la isla de Palu, en la playa de Palu en Indonesia, arrasada por un tsunami en el año 2018. Con el cambio climático,
para el 2030 la mitad de la población mundial vivirá en áreas propensas a tsunamis. Es decir, los 3.000 millones de personas que ahora hemos estado confinados por la COVID, ese mismo número de personas en apenas 10 años estarán viviendo en zonas propensas a tsunamis. Y paradójicamente, lo que mejor nos protege ante tsunamis son los manglares, precisamente ese ecosistema que está en riesgo de desaparición en muchas zonas del planeta. Así que una pregunta un poco retórica que debería guiarnos en qué carrera profesional, pero también en qué carrera personal debemos embarcarnos, es quién protege a quién. ¿Somos nosotros los que protegemos a la naturaleza en los espacios protegidos? ¿O es la naturaleza bien conservada la que nos protege a nosotros de un montón de riesgos que muchas veces creamos nosotros mismos? Así que bueno, muchas gracias y encantado de recibir todo tipo de comentarios y preguntas. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues ya hemos visto que estudiar y dedicarse a ciencias ambientales es interesante, que puede llenar una vida. Ahora, lo que nos podemos preguntar es si también puede dar de comer. Es decir, ¿puede uno dedicarse a ciencias ambientales y además vivir de ello? Y yo no sé si el siguiente invitado que tenemos nos va a intervenir en esa línea, porque ahora tenemos con nosotros a Valentín Alfaya, que es director de Calidad y Medio Ambiente del Grupo Ferrovial y también es el presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Valentín se acaba de incorporar, no sé si te ha dado tiempo de escuchar a Fernando o a Adrián. Y bueno, en cualquier caso... He tenido el placer de escuchar a Fernando el final de la... Y me ha interesado mucho porque son dos personas además a las que tengo mucho respeto, pero no conocía de antes. Bueno, pues adelante, Valentín, todo tuyo. Ya sabes que la pregunta es ¿por qué es interesante estudiar ciencias ambientales? Enfócala como quieras. Adelante. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Siento haberme incorporado tan tarde, pero al final tenía otra cosa mucho menos interesante que está en la agenda, pero que tenía que acometer de todas formas. Así que, dicho esto, gracias, Fernando, por invitarme a formar parte de este panel. Estoy impresionado por las presentaciones que han hecho. La de Adrián Escudero me la he tenido que perder, pero la de Fernando Valladares sí que la he escuchado. Y bueno, yo he traído una presentación de PowerPoint con unas... Porque es que tengo 1 hora y media, ¿no, Fernando? Sí, hora y 3/4. Ah, vale. He traído una presentación de unas 200 diapositivas, estas que tienen la letra muy pequeñita, ¿sabes? Pero bueno, sí. Al final casi mejor que lo resumo, ¿no? En 10 minutos. Vale, entonces lo voy a resumir sin presentación, ¿vale? Vale. Entonces, los profesores Escudero y Valladares os han planteado, os han hecho una visión muy rápida, muy sintética de lo que sabe la ciencia, de los problemas a los que se enfrenta la humanidad, con un foco muy especial en el cambio climático, en el cambio global, y de las algunas posibles vías, por lo menos para tomar conciencia de los riesgos a los que nos enfrentamos y de cuáles pueden ser las soluciones. Ese es uno de los papeles fundamentales de la ciencia y es sin duda una de las salidas más interesantes de una carrera como la de ciencias ambientales. Pero yo vengo a hablaros muy rápidamente de eso que todos conocéis, el Ikigai. Me miráis así todos como si... El Ikigai, eso es... ¿No lo conocéis? Os lo explico rápido. Bueno, el Ikigai es esta especie de forma de vida, axioma japonés, que al final, desde el punto de vista gráfico, viene a ser como distintas esferas. Una esfera en donde se representa lo que a ti te gusta, tu pasión por hacer las cosas en el futuro, lo que tú quieres ser de mayor, ¿no? Otra esfera que representa lo que le pasa al mundo, lo que necesita el mundo y en cierta medida cómo yo podría contribuir a resolver esos problemas que claramente ha puesto de manifiesto hace un momentito el profesor Valladares. Hay otra esfera que es fundamental y esto sí que quiero empezar a transmitiroslo desde el principio, que es, además es que yo soy bueno o buena en esto. No es solo que esto me resulte apasionante, no es solo que sea necesario para resolver los problemas a los que nos enfrentamos, es que además yo soy muy bueno o muy buena haciendo esto. Porque, ojo, si alguien no es muy bueno o muy buena haciendo las cosas, tiene que buscar otra cosa a la que dedicarse. Hay que dedicarse siempre a lo que uno es muy bueno. Por último, lo que decía el profesor Fernando Rodríguez hace un momentito. Decía, ¿y te puedes ganar la vida de esto? Esa es la cuarta esfera.
la de lo que me gusta, me apasiona, la de lo que necesita el mundo, la esfera de lo que sé hacer muy bien y además me tengo que ganar la vida. Antes, esos 4 esferas, cuando nosotros acabamos la carrera, cuando los profesores Adrián Escudero, Fernando Valladares y yo acabamos la carrera, eso eran conjuntos disjuntos. Pero sin embargo ahora tenemos la inmensa fortuna, y esta es la gran oportunidad a la que os enfrentáis, los que podéis estudiar estas carreras. Ahora tenemos la fortuna de que esos 4 esferas, lo que me gusta, lo que sé hacer bien, lo que necesita el planeta y lo que me da de comer, ahora ya no son conjuntos disjuntos. Ahora hay un punto de intersección en donde además de hacer lo que necesita el mundo, además de hacer lo que me gusta y además de hacer lo que sé hacer bien, además me puedo ganar la vida con ello cuando se trata de ciencias ambientales y de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Esto es el Ikigai. Esto es lo que realmente está pasando ahora, que no había pasado hace 20, 25 años, 30, cuando nosotros acabamos nuestras carreras, ¿no? Y de esto es de los que os quería hablar, porque el punto de encuentro tiene mucho que ver con el sector privado y tiene mucho que ver con lo que están haciendo las empresas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de las empresas en los últimos años? Y yo diría que muy especialmente en los últimos 5 o 6 años, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Pues lo que ha pasado en el mundo es que las empresas que llevaban ya muchos años involucradas en los temas de medio ambiente, sobre todo por un tema puramente legal, la legislación ambiental es prolija, es complicada, requiere un conocimiento técnico que se imparte en la carrera de ciencias ambientales, por cierto, pero además la legislación ha hecho que las empresas se metan en el camino del medio ambiente queriéndolo o no queriéndolo durante muchos años. Yo diría que las 3 últimas décadas. ¿Qué ha sucedido en los últimos años, en los 5 o 6 últimos años? Lo que ha sucedido es que las empresas han empezado a trascender ese nivel que supone simplemente cumplir lo que me obligan a cumplir la legislación ambiental, y han empezado a pensar que detrás de la legislación ambiental, de las grandes tendencias ambientales, ¿por qué no?, de los grandes problemas de la humanidad, podía haber oportunidades para generar nuevos modelos de negocio. Y esto, amigas y amigos, ha sido el gran cambio de los últimos 5 o 6 años. Las empresas han trasladado del cumplimiento de la legislación estricto, y tengo que cumplir todo, no lo entiendo, qué lío, bueno, ya conozco cuáles son los riesgos si no cumplo la legislación y demás, vamos a pasar a buscar oportunidades. Esto es lo que ha sucedido en la última década, muy especialmente estos 5 o 6 últimos años. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado a escala global? Lo que está sucediendo en el mercado es, primero, los inversores, que son los que mueven el dinero, los inversores están buscando negocios que no solo no generen un impacto ambiental significativo de carácter negativo, sino que puedan contribuir a resolver los problemas que describía el profesor Valladares hace un momentito. Pongamos un ejemplo, las energías renovables, por ejemplo. Las energías renovables se han convertido en uno de los modelos de negocio más rentables a escala global en los últimos años. Y es así por 2 razones. Primero, porque los costes tecnológicos de las energías fotovoltaicas, de la energía eólica, etcétera, se han reducido tanto en la última década que solo son comparables con la reducción de costes que han tenido, por ejemplo, los dispositivos electrónicos. Esa reducción de costes lo que hace es que ahora mismo producir energía con fuentes renovables como la fotovoltaica sea la forma más barata de producir energía. Luego, por un lado está la tecnología que tenemos, que es viable, pero por otro lado está que económicamente es muy rentable producir energía renovable ahora mismo. Además, los inversores han empezado a percibir que todos aquellos activos y todas aquellas empresas y todas aquellas actividades económicas que generan serios impactos medioambientales o que pueden contribuir a incrementar el cambio climático a escala global, por ejemplo, todas esas empresas que están incrementando esos riesgos realmente son empresas que están incurriendo en riesgos empresariales a medio y a largo plazo. Es decir, si yo soy un inversor que quiero poner mi dinero en una empresa, comprar acciones de una empresa a medio y a largo plazo, me voy a fijar en aquellas empresas que tienen más posibilidades de subsistir en el medio y en el largo plazo. Y ahora mismo la percepción del mercado es que esas empresas, para subsistir en el medio y largo plazo, necesariamente tienen que estar alineadas con lo que acaba de contar el profesor Valladares. Es decir, tienen que estar alineadas con
nuevos modelos de negocio que no solo no generen un impacto ambiental negativo ni contribuyan a empeorar la situación a la que nos enfrentamos en el contexto del cambio climático, sino que además incluso sean capaces de ofrecer soluciones empresariales para resolver o mitigar esos problemas. Esto lo que ha hecho en los últimos años es que un conjunto muy importante de inversores, por encima de 30 trillones de dólares en los últimos 3 años, pasen de sectores muy agresivos en términos de cambio climático, pensad en el sector del petróleo, a sectores muy poco agresivos, incluso sectores que proveen soluciones para luchar contra el cambio climático. Si sumamos la tecnología que está ahí, que es viable, con los costes tecnológicos que se han reducido muchísimo y hace que esa tecnología sea muy rentable económicamente, con las expectativas de los inversores que quieren invertir solo en lo verde de un tiempo a esta parte, y añadimos que las tendencias geopolíticas en países en el entorno europeo, pero también en China y también en Estados Unidos, van siempre hacia la agenda económica verde, que nos encontramos que todo lo que pasa en el mundo a escala global importante confluye en lo verde, y particularmente todo lo que tiene que ver con el sector privado. Todo este rollo que os acabo de contar, ¿en qué se traduce a efectos prácticos? Pues se traduce en que las empresas empiezan a demandar, ya lo están haciendo en los últimos años, pero lo van a hacer mucho más, profesionales especializados en las áreas de ciencias medioambientales, con profundos conocimientos técnicos, con suficiente capacidad de trabajo y suficiente visión a medio y largo plazo como para aportarles esas soluciones. Porque, ¿qué pasa? Que no hay suficientes profesionales en el mercado para abordar todos estos retos. Estamos hablando de áreas de negocio emergentes como las renovables, la eficiencia energética, la movilidad de personas de forma sostenible y de bajas emisiones, pero también el capital natural, las infraestructuras verdes, la restauración ecológica, etcétera, etcétera, etcétera. Otras muchas. No hay profesionales suficientes en el mercado. Hay que formar esos profesionales. Y los profesionales que se formen en esas líneas, en las ciencias ambientales y en otras áreas parecidas, serán los que tengan más oportunidades en el futuro. Por tanto, y ya con esto termino, volvamos al principio. Ikigai. Acordaos, la esfera de lo que me gusta hacer y de lo que siento pasión por hacer. La esfera de lo que necesita el planeta que hagamos. La esfera de, además, aquello en lo que soy bueno y tengo capacidad para hacer. Pero es que ahora, amigas y amigos, pues tenemos también la esfera de lo que me puede dar de comer en ese contexto. Y todo confluye en esto que llamamos lo verde, la agenda económica verde, las actividades económicas verdes, las renovables, la infraestructura verde, la restauración ecológica, etcétera, etcétera. Es la mejor oportunidad ahora para formarse en un sector en el que el sector privado, los inversores, no tienen profesionales suficientes para abordar todos esos retos. Entonces, desde mi punto de vista, sois muy afortunadas y muy afortunados si estáis pensando en estudiar una carrera de este tipo. Porque cuando mis queridos amigos, los profesores Valladares y Escudero, empezamos a estudiar cuando éramos pequeñitos esto, realmente no había muchas expectativas. Siempre nos decían, os vais a especializar en medio ambiente. Eso está muy bien, porque eso es el futuro. Pero pasaban los años y ya estábamos nosotros en el futuro y aquello no encontrábamos ninguna salida ni profesional ni nada. Menos mal que las cosas han cambiado mucho y que ahora vosotros llegáis en el momento en el que es yo diría, la situación ideal para invertir vuestro tiempo y vuestra formación en este sector. Así que creedme, esto parece increíble. Las empresas apuestan decididamente por esto, invierten mucho dinero en esto. ¿Y qué les faltan? Profesionales que estén formados. Luego, el Ikigai, ahora tiene esa cuarta esfera en el que, como decía el profesor Fernando Rodríguez hace un momento, además, es que te puedes ganar la vida con esto. Honestamente, hay que decir. Muchas gracias, Fernando. Al revés, muchas gracias, Valentín. Vamos a, si alguien tiene una pregunta, especialmente yo diría que dirigida a Valentín, porque le hemos sacado de una reunión y tiene que volver a ella. Entonces, antes de que se te ponga el sol en la espalda, que no sé si la ves, pero está a punto ahí de ponerse el sol. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para Valentín, pues a lo mejor la puede hacer ahora. Con Fernando y con Adrián yo creo que vamos a estar un poco más de tiempo. Me puedo quedar, Fernando, de todas formas, unos 10 minutos todavía, porque he dicho que volvía. Tengo que estar a las 8 en la otra reunión otra vez de vuelta, pero vamos, 10 minutos me puedo quedar. Bueno, fenomenal. Pues muchas gracias. Me ha gustado lo de las 4 esferas. La verdad es que
bueno, es una tendencia que también se ve desde las estadísticas de empleabilidad de los egresados en ciencias ambientales. Los egresados en ciencias ambientales en los últimos años, efectivamente, uno de los mensajes que mandan es que tienen más facilidad para ponerse a trabajar en lo que les gusta, que encaja mucho en este mensaje que nos has trasladado tú. Es decir, ese es como un resultado relativamente común, ¿no?, que se encuentra en las encuestas de egresados. Hace pues quizá 10 años no se observaba esa posibilidad de colocarse en lo que no le gustaba, y ahora sí, sí se observa, porque bueno, pues entre las cuestiones más clásicas, como pueden ser las evaluaciones de impacto ambiental, que bueno, pues han dado quizá empleo desde los 90, y bueno, otras, la gestión, por ejemplo, de calidad, que siempre ha sido también una cuestión típica de egresados, calidad y medio ambiente de los egresados en ciencias ambientales, pero es que ahora hay muchísimas otras cuestiones que, bueno, pues que las has mencionado y que no las voy a glosar yo ahora, pero uno ahora ve la prensa económica, la prensa salmón, y la prensa salmón ha pasado a ser prensa verde. Es que no hay día que no salga alguna noticia verde. Yo diría que la sensación que tenemos los que nos dedicamos a estas cosas en el mundo empresarial es que todo confluye en la agenda verde. Cuando tú miras la política económica europea, esto que se llama el Green Deal, el Gran Acuerdo Verde, todas las líneas de actuación son economía verde. Este tipo de actividades renovables, eficiencia energética, economía circular, todas esas cosas que se ven en la carrera de ciencias ambientales. Pero es que además, cuando hay que recuperar la economía europea lo más rápido posible después de este impacto que ha producido la pandemia de la COVID, muchos pensábamos, verás, ahora cuando salgan los fondos de recuperación se van a olvidar de todo esto de la agenda verde, de apostar por la economía verde y demás. No, ha sido al revés, incluso se ha acelerado más, porque todos los fondos están condicionados a que se inviertan una vez más en esos modelos económicos, modelos de negocio que son verdes, porque tiene muy claro la Comisión Europea que el futuro de Europa pasa por lo verde. Estados Unidos, con el cambio de gobierno, pues ha hecho lo mismo, y China, que parece, bueno, es un país el que más impacto genera en términos, por ejemplo, de emisiones ahora mismo, en términos absolutos, a escala global, pero también es el principal inversor del mundo en renovables. Más de la mitad de lo que se invierte a escala global en energías renovables y energías limpias lo está invirtiendo China. Entonces, cuando las tres grandes potencias económicas, la primera, Estados Unidos, la segunda, ojo, la Unión Europea, por Producto Interior Bruto, la Unión Europea es la segunda economía del planeta, y la tercera, China, las tres están alineadas con la agenda verde y con los negocios verdes. Bueno, eso que dicen los británicos de follow the money, ¿no? Sigue el dinero. Pues por donde va el dinero, nos gustará o no, es por donde van las tendencias. Y resulta que las tendencias van por donde nos interesaba a los tres que estamos aquí y que hemos pasado tantos años trabajando en esto. Lo verde. Bueno, muchas gracias. Mientras puede ser que alguien se anime a hacer alguna pregunta por el chat, solo voy a revisar algo de lo que en realidad, bueno, pues ha hablado Valentín, está también obviamente detrás de lo que han mencionado antes Adrián y Fernando, y es, bueno, comentar un poco el plan de estudios que tiene la carrera en Ciencias Ambientales. Es un grado de 4 años, por lo tanto 240 créditos, son 60 créditos anuales. Me imagino que estaréis familiarizados con esta distribución de pesos y de créditos. Y bueno, es una carrera que se plantea, si lo quisiéramos ver de forma gráfica, se plantearía en forma de pirámide, porque las asignaturas de primero son asignaturas muy amplias, genéricas, matemáticas, física, química, biología, geología, sistemas de información geográfica, administración y legislación ambiental. Bueno, pues estas son como las bases, que además son de una pirámide muy amplia, porque una de las características fundamentales que tiene un grado en ciencias ambientales es la multidisciplinariedad, frente a otras carreras más específicas, como puede ser la química, como puede ser la
las ramas de ingeniería más cercanas al medio ambiente, o como puede ser, por ejemplo, la biología. Bueno, pues ciencias ambientales, la característica que la distingue es que tiene enfoques más multidisciplinares. Y esa multidisciplinaridad pues se empieza viendo en primero, en el que las bases pues veis que son relativamente amplias, y en los cursos sucesivos pues esas bases van convergiendo hacia temas más específicos. En segundo, pues así como en primero se veía una biología, pues en segundo hay una ecología, una zoología. En primero había una geología, bueno, pues en segundo hay una hidrología, que se complementa con asignaturas, como veis, pues que son un poco más específicas, de una geología, vamos a una grafología también en segundo, pero estamos en la mitad de la pirámide. En tercero, pues centramos un poco más, nos vamos a materias más específicas, y ya pues nos metemos en cuestiones mucho más cercanas a lo que todo el mundo entiende por ciencias ambientales: gestión, conservación de la flora, fauna, espacios protegidos, microbiología, oceanografía, ordenación del territorio. Son asignaturas que tienen contenidos que son cambiantes, porque bueno, pues, hay asignaturas que necesariamente su enfoque se modifica a medida que van cambiando determinadas circunstancias, como por ejemplo el cambio global, el cambio climático. Bueno, pues estoy viendo ahí contaminación atmosférica, estáis viendo ahí contaminación atmosférica. Obviamente la contaminación atmosférica que se puede estudiar ahora, lógicamente tiene que tener un enfoque muy distinto al que tenía hace simplemente 20 años. Degradación y conservación de suelos exactamente igual. Y el curso cuarto, que tiene también una cierta dosis, veis ahí en tercero que hay 2 optativas. Bueno, pues el curso cuarto tiene también optatividad, tiene también 2 posibles optativas, y las asignaturas que tiene obligatorias son asignaturas ya mucho más específicas, como sistemas de gestión ambiental, toxicología, economía aplicada, evaluación de impacto ambiental. Y tiene también, como veis, un proyecto de fin de grado que, como sabéis, me imagino, es una asignatura que es obligatoria en todos los grados del sistema universitario español. Un proyecto de fin de grado que es un trabajo de iniciación a la investigación personal que se hace con la dirección de alguno de los profesores del grado. Existe la posibilidad, junto a la posibilidad de hacer asignaturas optativas en tercero o en cuarto, que son las que tenéis ahí, existe la posibilidad de que las asignaturas optativas de cuarto se sustituyan por prácticas de empresa. Bueno, estos son cuestiones, yo creo que más de detalle, que pues las personas que tengáis cerca en los institutos me imagino que os podrán consultar, y nosotros mismos desde la Facultad de Agrarias y Ambientales pues también os podemos solucionar si tenéis cualquier pregunta. Y no sé si hay alguna cuestión que haya suscitado o bien esta última exposición o bien alguna de las anteriores. Si es así y queréis formularla. A ver, tenemos una pregunta de Juan sobre las fechas de ingreso. En tu caso, Juan, las fechas de ingreso y el límite de plazas, bueno, sí tiene límite de plazas, el grado en Ciencias Ambientales, está puesto, si no recuerdo mal, en 75, no hay un examen de ingreso específico, y dices en tu caso como estudiante internacional. En el caso del acceso de estudiantes internacionales hay un procedimiento específico que yo creo que quien mejor te lo puede solucionar, salvo que la vicedecana de estudiantes, que también está presente, diga lo contrario, pero quien mejor te lo puede solucionar es Secretaría General de la Universidad de Salamanca, porque los accesos de estudiantes internacionales no los gestionamos directamente en las facultades, sino que es un procedimiento específico, único para toda la universidad, y por lo tanto sería Secretaría General
la que te podría solucionar esa cuestión. Entiendo. Hablas para el grado, sí, efectivamente. Muy bien. Vale. Bueno, y en el chat anterior. Nilda, no sé si te has conectado. Sí, aquí Ah. estoy. Yo, bueno, solo ante tan insignes presentaciones realmente poco puedo yo aportar, pero bueno, una cosa muy sencilla que a lo mejor os lo podéis plantear los posibles estudiantes es que es una carrera preciosa, sencillamente. Es una carrera que si os gustan las ciencias naturales que estudiábamos en el cole, pues como ha dicho Fernando, se estudian muchos palos, se tiene una visión muy global, muy completa y yo creo que la pedagogía que se imparte aquí en esta carrera es buena. Hay muy buenos profesores y entonces, bueno, creo que aparte de toda la utilidad y además de que os pueda, de la necesidad y de que además os podéis ganar la vida, es que vais a disfrutar un montón estudiándola. Y poco más. Esa sería la quinta esfera, la esfera del disfrute. Que te lo pases bien en la carrera. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, los asistentes, pues estoy como en las subastas con el mazo levantado para decir que muchísimas gracias a los tres invitados. Esperamos que tanto entre los asistentes como cuando se cuelgue esta presentación, esta sesión en la web de la facultad, pues que podamos mover muchas vocaciones, o sea que os lo agradezco enormemente. Y bueno, gracias también a los asistentes y ya sabéis que para lo que podáis necesitar unos y otros, pues estamos a vuestra disposición en la Facultad de Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca. Un saludo a todos y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego, un placer.